En este vídeo vamos a empezar a ver la asignatura de estadística. Esta asignatura es una asignatura que, dependiendo de la persona a la que preguntéis, será de las más fáciles de la carrera o de las complicadas. Y esto es porque los enunciados de los problemas están sujetos muchas veces a interpretación. Sin embargo, en mi opinión, la gente piensa que esta asignatura es difícil porque la estudian haciendo directamente los ejercicios de examen, sin siquiera mirarse la teoría. Y claro, por muy lógico e intuitivo que sea un ejercicio, si no sabes la teoría que está detrás, digamos que hacerlo bien es como lanzar una moneda al aire y que salga cara. Es suerte. Ahora bien, si se conoce la teoría, la cosa cambia. Es por esto por lo que en los vídeos de esta asignatura la primera parte será teórica y la segunda práctica. Sé que muchos de vosotros es posible que vayáis directamente a la segunda parte, pero yo no recomendaría hacer eso, porque aunque es posible que sepáis resolver algunos ejercicios sin mirar la teoría, si queréis sacarle el máximo partido a las clases y aseguraros el aprobado en el examen, es pero que muy importante que sepáis la teoría. Y una vez dicho todo esto, empecemos con la clase. En la clase de hoy vamos a empezar a ver el tema 1, fundamentos de la probabilidad. Y en concreto vamos a ver la definición y las propiedades de la probabilidad y algunos ejemplos. En este tema, en primer lugar, vamos a definir algunos conceptos que se usarán a lo largo de toda la asignatura. Un experimento aleatorio es un proceso cuyo resultado no es conocido con certeza. Por ejemplo, tirar una moneda al aire, o un dado, o sacar una carta de una baraja. El espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio. El espacio muestral puede ser continuo o discreto. Un espacio muestral discreto es el correspondiente con lanzar un dado, porque puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cuanto al espacio muestral continuo, podría ser la energía consumida en España, que va de 0 a infinito. La diferencia entre uno y otro es que el espacio muestral discreto se puede numerar, mientras que el continuo no. Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si yo cojo el experimento aleatorio de tirar un dado, un suceso podría ser obtener un número par. Este suceso será un subconjunto del espacio muestral de tirar un dado, y estará formado por el 2, 4, 6. En cuanto a un suceso del espacio muestral continuo, como es el de la energía consumida en España, podría ser que la energía consumida en España esté entre 300 y 400 megavatios hora. Hablando de conjuntos y subconjuntos, hay una serie de operaciones y propiedades entre conjuntos que son importantes conocer. Vamos a suponer que tenemos un conjunto S y dos subconjuntos de S, A y B. Las tres operaciones esenciales que se pueden hacer con conjuntos son la unión, la intersección y el complementario. La unión de A y de B da como resultado un conjunto que está formado por todos los elementos que forman parte de A o de B. La intersección de A y de B es el conjunto formado por todos los elementos que tienen A y B en común. Y el complementario de A da como resultado el conjunto formado por todos los elementos que no pertenecen a A. De forma similar se puede hacer también el complementario de B. En cuanto a las propiedades que cumplen estas operaciones lógicas son la conmutativa, la asociativa, la distributiva y las leyes de Morgan. De las cuatro propiedades que he nombrado, aunque todas son importantes, hay una que yo os recomendaría que os grabaseis a fuego en la memoria, y esas son las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son unas leyes que generalmente la gente cuando se pone a hacer un ejercicio se olvida de ellas, pero muchas veces los ejercicios de examen están pensados para que se resuelvan usando una de estas leyes, por lo que resolverlos de otra manera, aunque es posible, suele ser bastante tedioso. Por último, si en el examen no os acordáis de alguna de las propiedades, por favor, no os tiréis un triple. Solo tenéis que dibujar estos dibujos y razonar la fórmula que queráis. Por ejemplo, imaginaros que no os acordáis del todo bien de la primera ley de Morgan. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es dibujar estos dibujos, y después los miráis e intentáis razonar esta ley. Si os fijáis, esta área gris es equivalente a la intersección de estas dos áreas azules. Para conseguir el área gris, tengo que hacer el complementario de la unión. Y esto hemos dicho que es igual a la intersección de estas dos áreas azules, por lo que es igual a la intersección de A negado con B negado. Y haciendo esto, en apenas 10 segundos hemos obtenido la primera ley de Morgan,
Así que por favor, si no estáis seguros de una fórmula, no os tiréis un triple, razonadla. Se tarda nada y os aseguráis tener la fórmula bien. A continuación, vamos a ver los axiomas de probabilidad. Dado un espacio muestral S, un suceso A que está contenido en S y una función de probabilidad que asigna una probabilidad al suceso A, se cumplen las siguientes condiciones. La probabilidad asignada estará entre 0 y 1 o será iguales a estos. La función de probabilidad asigna al espacio muestral S la probabilidad de 1. Y si nosotros tenemos n sucesos A's con intersección entre cada uno de ellos nula, la probabilidad de la unión de estos sucesos es igual a la suma de sus probabilidades. Este tercer punto puede resultar un poco complicado de ver, así que lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginaros que tiramos un dado. Al tirar el dado tenemos 6 sucesos posibles, que salga 1, que salga 2, que salga 3, etc. Cada uno de estos sucesos tiene una probabilidad de ocurrencia de 1/6. Y cada par de sucesos, su intersección es nula, porque no puede salir al mismo tiempo dos caras del dado. Pues si nosotros queremos calcular la probabilidad de que salga 1 o 4, que en otras palabras sería la unión del suceso de que salga 1 con el suceso de que salga 4, solo tenemos que hacer la suma de las probabilidades de que salga 1 más la probabilidad de que salga 4. Es decir, 1/6 más 1/6 igual a 1/3. Ahora vamos a ver el problema fundamental. Dado un espacio muestral discreto, S, y los sucesos A1, A2, hasta AN disjuntos contenidos en S, y dada una función de probabilidad que asigna a cada suceso una probabilidad no negativa, la suma de las probabilidades de todos los sucesos es igual a 1. En el ejemplo del dado, esto equivaldría a decir que tenemos 6 sucesos, y que la probabilidad de sacar 1 más la probabilidad de sacar 2 más la probabilidad de sacar 3, hasta llegar hasta la probabilidad de sacar 6, es igual a 1. Antes de seguir, pensad un momento en lo que acabo de decir. ¿Habéis entendido todo? Si es así, ¿sabríais decirme qué condición tienen que cumplir dos sucesos para que sean disjuntos? Para que dos sucesos sean disjuntos, tienen que tener intersección igual a 0. A continuación, os dejo escritas algunas propiedades con respecto a las probabilidades que son útiles conocer. La probabilidad del conjunto vacío es 0. La probabilidad del suceso complementario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. Si el suceso A está contenido en el suceso B, la probabilidad de A será menor que la probabilidad de B. Por último, para dos sucesos cualesquiera, A y B, que están contenidos en S, la probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula aprendérosla de memoria, o al menos aprended a razonarla, porque se usa en el 100% de los exámenes. La fórmula que acabamos de ver se puede extender a tres sucesos de la siguiente forma, o a n, pero es bastante raro emplearla para más de dos sucesos. Y una vez visto esto, vamos a pasar a la última parte de la teoría del vídeo, la asignación de probabilidades. Existen tres formas de asignar probabilidades: la clásica, o de equiprobabilidad, la frecuencialista o la subjetiva. En la asignación clásica, la probabilidad se calcula como el cociente entre los casos favorables y posibles. Los sucesos equiprobables son aquellos que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, como por ejemplo el lanzamiento de un dado, porque tenemos 6 sucesos posibles, todos con la misma probabilidad. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que salga par al lanzar un dado, tenemos 3 casos favorables de los 6 posibles, es decir, la probabilidad de que salga par al lanzar un dado es de 1/2. En los sucesos equiprobables hay un apartado que es importante conocer, que es el de la combinatoria. La combinatoria nos permite saber el número de reordenaciones posibles de n objetos tomados de R en R. Dentro de la combinatoria existen 4 formas de tomar estos objetos. Se pueden tomar con o sin reemplazo, y de forma que importe el orden o no. Las fórmulas de la combinatoria en cada caso son las siguientes. Estas fórmulas, lamentablemente, hay que sabérselas de memoria. En cualquier caso, esto es mejor verlo mediante un ejemplo gráfico. Así que vamos a ver el caso de las reordenaciones de 5 objetos tomados de 2 en 2. Para hacer esto, nosotros vamos a partir de los siguientes cuadros,
donde tenemos representados los 5 objetos y las 2 extracciones. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en negro todas las celdas que no son combinaciones posibles. Si importa el orden de las reordenaciones, quiere decir que la combinación 1-2 es distinto que la combinación 2-1. En caso de que no importe, son iguales. Por lo que si no importa el orden, tenemos que tachar las siguientes celdas. Por otro lado, si tenemos reemplazo, una combinación podría ser 1-1. Sin embargo, si no tenemos, no es posible esta combinación, porque el primer objeto ya se cogió en la primera extracción y no puede volverse a coger. En otras palabras, para el caso de sin reemplazo, la diagonal del cuadrado no son combinaciones posibles. De esta forma, llegamos a que las celdas que se han quedado en blanco son las posibles reordenaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 para cada uno de los casos. Si no tenemos reemplazo e importa el orden, tenemos 20 combinaciones posibles. Si tenemos reemplazo e importa el orden, tenemos 25, y así sucesivamente. Para explicar la asignación de probabilidades frecuencialista, primero vamos a explicar qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en dividir el número de veces que ha ocurrido A entre el número de veces que se ha repetido el experimento. En cuanto a la probabilidad del suceso A, se define como el número al que se aproximan las frecuencias relativas de dicho suceso cuando el experimento se repite un número infinito de veces. Aquí me gustaría hacer un inciso, y es que no siempre es correcto aplicar indistintamente una asignación de probabilidades u otra. Para ver esto, vamos a imaginar el lanzamiento de una moneda equilibrada. La probabilidad de que salga cara con la asignación clásica es de 1/2, porque tenemos dos casos posibles y uno a favor. Si ahora usamos la asignación frecuencialista, cuando la moneda se lance 10 veces la probabilidad puede ser del 30%, cuando se lance 100 del 42%, si se lanza 1000 veces del 49%, de forma que si se lanzase infinitas veces sería del 50%, igual que con la asignación clásica. Pero ahora imaginaros que en vez de tener una moneda equilibrada, tenemos una moneda trucada. Con la asignación clásica tendremos de nuevo la probabilidad de 1/2, porque tenemos dos casos posibles y uno a favor. Pero si usamos la asignación frecuencialista, la moneda es posible que tenga un 80% de probabilidad de que salga cara. En este caso lo que sucede es que no es correcto aplicar la asignación clásica, porque el lanzamiento de una moneda trucada no es un suceso equiprobable. En resumen, si nosotros queremos aplicar la asignación clásica, necesitamos que los sucesos sean equiprobables. Con respecto a la asignación subjetiva, digamos que correspondería con el siguiente ejemplo. Imaginaros que hay 4 amigos en casa de uno jugando al mus, y que uno de ellos a mitad de la partida lanza un órdago a grande teniendo 3 pitos, porque ha cortado él y va de farol. La pareja opuesta empieza a hablar de si verlo o no. Uno dice, tengo que verlo, tengo 2 reyes caballo, es de verlo. El otro dice, nos ha cortado él, es muy probable que tenga 3 reyes. A lo que le responde su compañero, tío, le gano 100%, bueno, 90. Las probabilidades que está dando no se basan en datos, ni en límites, ni en nada. Es simplemente algo subjetivo que él cree. Y es en esto en lo que se basa la asignación subjetiva, en opiniones, en tendencias, en nada más. Y con esto terminamos la teoría del vídeo, así que pasemos a la parte práctica. En este primer ejemplo nos dicen que tenemos un dado que se lanza 2 veces, y nos preguntan cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados valga 7. Este ejemplo, si lo miramos desde el punto de la combinatoria, lo podemos ver como 6 objetos tomados de 2 en 2, porque el dado tiene 6 combinaciones y hacemos 2 tiradas. Y luego, en esta combinatoria habría reemplazo, porque el número que saca el primer dado lo puede sacar también el segundo. Y sí que importa el orden, porque la tirada 3-5, donde el 3 es la tirada del primer dado y el 5 es la del segundo, es distinta que la tirada 5-3. Todo esto hace que la fórmula que tengamos que aplicar para los casos posibles sea n elevado a r, y que nuestro tablero con todas las posibles combinaciones sea el siguiente. Por otro lado, nuestras combinaciones a favor para obtener un 7 como suma serían 1-6, 2-5, 3-4 y así sucesivamente, es decir, la diagonal pintada de azul. Por último, para terminar de resolver este ejercicio, solo es necesario hacer los casos a favor entre los casos posibles, para llegar a que la probabilidad es 1/6. En este segundo ejercicio, nos dicen que en la lotería se cogen 6 números distintos del 1 al 49, ambos inclusive,
y nos piden que calculemos algunas probabilidades. Igual que antes, lo primero que vamos a hacer es razonar qué tipo de combinatoria tenemos. En este caso, nos dicen que los números tienen que ser distintos, por lo que las extracciones serán sin reemplazo. Por otra parte, en la lotería la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6 es igual que la 6, 5, 4, 3, 2, 1, por lo que no importa el orden. Esto último es algo que en un principio el enunciado presupone que sabéis, pero si nunca habéis jugado, es posible que no lo sepáis. Si en el examen os cae un ejercicio en el que os dicen que se juega el juego X de azar y vosotros no sabéis las reglas exactas de este juego, preguntadlo, no hay ningún problema. Lo único es que os tenéis que asegurar de formular una pregunta que el profesor pueda responder sin darte pistas del examen. Por ejemplo, si escribís en una fórmula los dos casos de la combinatoria entre los que dudáis y le preguntáis cuál es el que tenéis que usar, el profesor no os va a responder. Sin embargo, si le preguntáis si la combinación 1, 2, 3 es igual a la combinación 3, 2, 1 cuando se juega la lotería, pues sí que os responderá y os dirá que son iguales. Una vez que ya tenemos que no importa el orden y que es sin reemplazo, podemos escribir la ecuación que vamos a usar y el esquema que tenemos. Este esquema es una simplificación y no corresponde con el de la lotería, pero nos sirve para ver qué tipo de combinatoria tenemos. El primer apartado nos pregunta la probabilidad de acertar 6 números. Para calcular esta probabilidad, solo hace falta dividir los casos favorables entre los casos posibles. Los casos posibles corresponden con todas las combinaciones posibles, es decir, con 49 elementos cogidos de 6 en 6, sin reemplazo y sin que importe el orden. Con respecto a los casos a favor, es solo uno, la combinación ganadora. Generalmente, este 1 se planta directamente así, porque hay una única combinación ganadora. Sin embargo, a mí me gustaría que vieseis de dónde sale. El conjunto de todos los números se puede dividir en dos grupos, los números premiados y los no premiados. Y la probabilidad que intentemos calcular dependerá de cuántos números estén dentro de cada uno de estos grupos. En este primer caso, nos interesa acertar los 6 números, por lo que del grupo de los números acertados estaremos cogiendo 6 números y del grupo de los no acertados 0. En el caso de calcular la probabilidad de acertar 5, se puede calcular de forma similar al apartado anterior, pero esta vez nosotros tenemos que coger 5 números de los 6 premiados y uno de los no premiados. Para el tercer apartado se calcula de la misma forma, y para el cuarto también. En el quinto apartado cambia un poco la cosa. Nos piden la probabilidad de que salga el 23. Bueno, pues para este caso hay un número premiado y 48 no premiados. Y en cuanto a los números que cogemos de cada bloque, cogemos el premiado y el resto obviamente tienen que ser de los no premiados. En el siguiente ejercicio tenemos 10 vagones y 5 pasajeros, y nos preguntan que si cada pasajero coge un vagón al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todos sean distintos? Para resolver este ejercicio, nosotros vamos a ponernos en la piel de cada uno de los pasajeros, y vamos a ir eligiendo para que todos los pasajeros acaben en un vagón distinto. El primer pasajero puede coger el vagón que quiera, porque todos están vacíos. El segundo solamente puede coger 9 de los 10 vagones, porque en uno de ellos ya está el primer pasajero. El tercero 8, el siguiente 7, y así sucesivamente. De esta forma llegamos a que la probabilidad de que todos elijan un vagón distinto es de 30,24%. Otra forma de resolver este ejercicio es usando combinatoria. Los casos posibles son las combinaciones de 10 elementos cogidos de 5 en 5, con reemplazo y de forma que importe el orden. Y los casos favorables son las combinaciones de 10 elementos cogidos de 5 en 5, sin reemplazo y de forma de que importe el orden. A mí, personalmente, la combinatoria me gusta usarla como último recurso, porque no me parece tan intuitiva como podría ser resolver un ejercicio usando la lógica. Pero esto es cuestión de gustos. Aunque si os tuviera que recomendar un método, la experiencia me dice que es más fácil resolver los ejercicios de la primera forma que hemos visto. Pero eso sí, tenéis que saber que no siempre se pueden resolver así, por lo que, sí o sí, vais a tener que saber usar también la combinatoria. Los próximos dos ejercicios me gustaría que los intentaseis vosotros. Digamos que tienen enunciados distintos a los anteriores, pero se resuelven de una forma muy similar a ellos. El primero de estos ejercicios nos dice que tenemos un grupo de 25 personas y nos pide que calculemos la probabilidad de que al menos haya 2 personas que tengan el mismo cumpleaños.
En la resolución de este ejercicio, para no estar escribiendo que haya coincidencia o no todo el rato con letra, vamos a decir que haya coincidencia es el suceso A y que no la haya es el suceso A negado. Además, para hacer el ejercicio más general, vamos a llamar al número de personas R. Por último, os dejo la fórmula que relaciona un suceso con su complementario. Para calcular la probabilidad que nos piden, nosotros vamos a calcular la probabilidad de que no haya coincidencia y luego restársela a 1. Esta probabilidad se calcula de igual forma que la que nos pidieron en el ejercicio anterior, con la diferencia de que en este caso serían todos los denominadores igual a 365 y los numeradores serían 365, 364, 363 y así sucesivamente hasta llegar a 341, porque tenemos 25 personas. Y una vez que tenemos esta probabilidad, podemos calcular la probabilidad de que haya al menos una coincidencia, que será de 0,5687. El último ejercicio de la clase de hoy es el siguiente. Este ejercicio quiero que lo intentéis vosotros por vuestra cuenta. De hecho, no lo voy a leer ni nada, para que así os enfrentéis directamente vosotros solos al ejercicio. Este ejercicio se resuelve exactamente igual que el apartado de no acertar ningún número de la lotería. Así que simplemente os dejo los cálculos porque estoy seguro de que seréis capaces de entenderlos sin explicación adicional. Con estos dos últimos ejercicios, me gustaría que os dierais cuenta que en estadística los enunciados cambiarán de un ejercicio a otro, pero la forma de resolverlos será casi siempre la misma. Así que, antes de empezar a resolver un ejercicio, pensad si habéis hecho un ejercicio similar, porque es muy posible que ya hayáis resuelto este ejercicio, pero con un enunciado diferente. Y con esto doy por terminado la clase de hoy. Como siempre, cualquier cosa que necesitéis, dejádmela en los comentarios. Antes de seguir estudiando, no os olvidéis descansar un poco, tomaros una cerveza, un refresco, escuchad algo de música o lo que sea. Espero que la clase os haya gustado y recordad, estudiad para sacar un 10 y sacaréis más de un 5.